lo que les voy a mostrar ahora es la diferencia conceptual que hay entre el genotipo y el fenotipo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de genotipo y de fenotipo en algoritmos genéticos? Bueno, ahora vamos a hablar de genotipo y de fenotipo, pero en el contexto no de genética, sino de epigenética. Este es el ADN codificante, es decir, el que codifica proteínas que me va a terminar decidiendo si tengo ojos azules, si tengo ojos celestes, ojos verdes, marrones, etc. Este sería el equivalente al programita en C#. Por otro lado tengo la otra parte del código, que sería el equivalente al compilador, máquina virtual, sistema operativo, Arduino, etc., que es el que, entre otras cosas, me va a terminar poniendo los semáforos en verde o en rojo. Entonces, acá están los genotipos, mientras que el fenotipo es el fenómeno que vemos, que serían los gemelos. Acá tenemos, por ejemplo, dos gemelos que nacen con exactamente el mismo ADN, tanto el que codifica proteína como el que no codifica proteína. Entonces esto es puro código, forman parte del genotipo, mientras que el fenotipo es el color de ojo que vemos, el color de cabello que vemos, y que en el caso de informática sería la salida del programa. Es decir, si tengo un programa de realidad virtual, acá tengo mi código, por ejemplo en Unity, y acá veo los avatares moviéndose. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a medida que avanza el tiempo, la flecha del tiempo, ¿qué pasa? Uno de los gemelos, a alto nivel, programa esta parte, lo que le llamamos reguladores, y lleva un tipo de vida y prende los semáforos de una manera, mientras que, es decir, la semaforización lo que hace es agregar a este ADN, ven estas cositas que estoy poniendo ahí, estoy tratando de representar, bueno, estos son mecanismos epigenéticos que hacen que genes se expresen o no se expresen, ¿de acuerdo? Entonces este pone los semáforos por el tipo de vida que lleva de una manera, y entonces eso hace que se expresen o no se expresen este ADN de una manera, mientras que el otro prende los semáforos, por ejemplo, de otra manera, no verde rojo, sino rojo rojo. Entonces los semáforos son distintos, se expresan de manera distinta, y cuando estos chicos ya empiezan a crecer, siguen prendiendo los semáforos de manera distinta, y entonces llegan, por ejemplo, a este caso. Este es un caso real. Estas dos personas, lo pueden ver en internet, son dos gemelos monocigóticos que se llaman, es decir, que nacieron con exactamente el mismo ADN. Sin embargo, el tipo de vida que llevaron generó hasta diferencias en altura. Por ejemplo, qué sé yo, a uno le pusieron los cuernos y se enteró, y a este o no se lo pusieron o no se enteró, entonces no tuvo estrés, bueno, lo que sea, uno hizo gimnasia, el otro no, uno tuvo problemas en la vida, etc. Y entonces el tipo de vida que lleva, fíjense qué diferentes resultaron ser justamente por este efecto, por esta programación a alto nivel. Por lo tanto, hay algunos autores que sostienen que más de la mitad de la salud nuestra depende de la epigenética más que del ADN con el que nacemos. Entonces cuando decimos yo tengo un ADN, no lo puedo cambiar, en primer lugar sí puedo cambiar la expresión, y en segundo lugar vamos a ver después que sí hay partes en los telómeros, que vamos a ver más adelante, vamos a ver que sí se llega a alterar el ADN, por ejemplo, con la vejez. Bien, para finalizar esta parte, hay una técnica que se llama hibridación genómica comparada,
Después si quieren vean el video donde está esto. Y con esta técnica se hace algo extremadamente interesante, que con una asociación cromática basada en que la superposición del rojo y el verde, ¿se acuerdan que vimos? Que el verde y el rojo me daba amarillo. Bueno, con una técnica que la pueden ver en este video, uno puede ver cómo al principio, cuando hay poca diferencia en la expresión de estos genes, se ve mucho amarillo, y a medida que pasa el tiempo empiezan cada vez a diferenciarse más. O sea que hay técnicas que permiten ver la parte del código que explica esta diferencia entre los fenotipos. En el canal hay una lista de reproducción que se llama Epigenética, cómo nos afecta la salud. Bueno, ahí hay 26 videos donde explico esto con bastante más detalle. Aquí está la explicación de ADN a proteína, de la parte de proteínas funcionales, grupos funcionales, etc. O sea que todo el que le interese lo puede ver con mucho más detalle. Por último, bueno, entonces acá ven que hay una analogía muy interesante entre biología y ciencia de la computación. Y en biología se habla de epigenética, y en ciencia de la computación ya hay publicaciones, por ejemplo, de algoritmos epigenéticos, que aquí está el link, por ejemplo, de esto, ¿no? O sea que es como que los informáticos vamos detrás de los biólogos, y cada cosa, redes neuronales, genética, epigenética, a partir de lo que ocurre en la biología, los informáticos tratan de utilizar, bueno, con la colonia de hormigas también, ¿no? La colonia de hormigas está basado en las hormigas reales. Muy bien. Entonces con esto terminaríamos esta parte. Bueno, y acá se dan cuenta cómo influye la meditación en esto, ¿no? Y el control del estrés. O sea que no solamente tenemos mucho potencial para cambiar las redes neuronales, sino que también tenemos potencial para expresar de una manera u otra nuestro ADN. Bien, con eso terminaríamos la parte 11.